La revisión histórica ha vinculado la heroicidad de Dionisio Díaz, el héroe del Arroyo del Oro y su trágica muerte, con un hecho criminal que fue muy mentado en su tiempo, el crimen de la estancia La Ternera. En este y los siguientes capítulos explicaremos los resultados de las investigaciones recientes sobre este tema. La tragedia de Dionisio Díaz comienza en este lugar. Hay que atravesar campos durante buen trecho para poder acceder a este sitio donde se levantaban los ranchos del abuelo de Dionisio, Juan Díaz, que era nacido en Montevideo y que se estableció en este lugar en el año 1855, proveniente de Florida. Estamos aquí en lo que nosotros dimos en llamar las taperas de Dionisio. En este lugar, aquí en las 80 cuadras de campo que pertenecían a los Díaz, vivía esa familia, compuesta por, a lo último ya, los últimos 5 integrantes, que eran Juan Díaz, la hija María, Eduardo Faciolo y los 2 niños, Dionisio Díaz y Marina Ramos. Bueno, en esa noche de la tragedia, esto deja de ser una casa para una casa de familia, un rancho, estos ranchos de campesinos de esa época, de la zona profunda del departamento, pasa a ser tapera. Nadie más vivió acá, si bien se arrendaron los campos por mucho tiempo, quedó tapera. Esto estaba en total estado de abandono. Yo llegué acá en el 2006 y cuando vi el olvido por el cual pasaba este lugar emblemático, bueno, me decidí a recuperar esta historia, a difundirla y bueno, siempre viene gente acá. Esto es un lugar, se ha vuelto un lugar de peregrinación, se hace la caminata, son 5 kilómetros los que hizo Dionisio para salvar a su hermanita y bueno, fue de acá que salió, ¿no? Así que estamos hoy en lo que hemos dado en llamar las taperas de Dionisio. El 9 de mayo del año 1929 se desató la tragedia de la cual no quedó ningún testigo vivo. El único que podría haber contado los episodios con certeza era Dionisio, y falleció en el pueblo del Oro sin recibir atención médica, aunque hubo tiempo para que eso pasara. Yo contaba la historia yo estuve viviendo 10 años fuera del país y esta historia la contaba como me la contaron a mí, la historia oficial, que Juan Díaz en un rapto de locura ultimó a su familia, porque según un escribiente puso en el parte policial que dijo Dionisio que fue el abuelo, pero allí no hay testigo que firme eso. Bien, lo que es indiscutible, lo que no tiene punto de discusión es la hazaña de este niño héroe que herido, dos heridas de arma blanca muy serias, pasó la noche escondido con su hermanita que la saca de la cuna, la envuelve en unas mantas, él se venda por esas heridas, perdió mucha sangre seguramente por lo que decían en los relatos, y al amanecer camina unas 3 a 4 horas posiblemente hacia el pueblo del Oro, llegando a la casa del alcalde, entregando a la niña y el alcalde lo acompaña hasta la comisaría. De ahí en más se queda, lo atienden en un catre, de esos que usaban los policías, era un rancho de Terrón, la comisaría del Oro. Ahí lo atienden los funcionarios que estaban, llaman a Vergara para que vaya el médico Pisano, que era el único médico que había en Vergara, que fue en el único auto que había en Vergara. En el Oro, por supuesto que en esa época no había ningún auto, habían carros. Del Oro en carro o a caballo se demoran, nosotros lo comprobamos con el mangrullo haciendo las cabalgatas, comprobamos que en 4 a 5 horas se llega a 33, bien, en carro o a caballo. Llegó el auto, dio los primeros auxilios ese mismo 9 y dijo a la gente que estaba allí alrededor que si el niño no sanaba, no demostraba mejorías, al otro día lo llevaran a 33. Y se volvió con el auto para Vergara. Eso es lo que dice el relato, lo que afirma oficialmente el relato. Resulta increíble
que teniendo la posibilidad de llevarlo en ese mismo momento en automóvil a 33, se lo dejara en la comisaría, y ahí comienzan las interrogantes. ¿Se lo dejó morir sin atención porque era el único testigo vivo de la tragedia? El niño queda ahí y hay dos versiones. Una que fue el 10 que lo trasladaron con vida a 33 y murió 11 kilómetros antes de llegar, y otro que fue el 11 de mayo. Bien, tampoco coinciden mucho los relatos de llegada y de salida. Y bueno, y la historia oficial dice eso, pero cuando empezamos a hurgar en los documentos y cuando empiezan, yo tenía un programa en una radio AM en 33 que cuando yo interesado por esta historia, porque me encuentro que las taperas estaban en total estado de abandono, yo fui a Pata de Caballo a conocer ese lugar y veo el total estado de abandono que tenía aquel lugar, que para mí era histórico, para mí era referente, y hasta ahora estoy solicitando que sea declarado patrimonio, porque ahora eso está en manos de forestales extranjeras, ¿no? Que por suerte tenemos una buena relación y podemos ir todos los años, y durante el año hay gente que va incluso desde Montevideo a hacer el recorrido, a hacer la senda de Dionisio. Bueno, ahí me puse a trabajar por esto, contando en las escuelas la historia oficial. Le llamo yo la historia oficial, hasta que empiezo a hurgar, a buscar material, y hasta que me empiezan a llamar, como yo comentaba en la escuela, en el programa de radio me empiezan a llamar gente, y vino gente de Montevideo, gente grande, y me empezó a aportar datos en ese pacto de silencio que había solapado y tácito, a aportar datos inéditos. Entonces dijo, a la pucha, yo no puedo seguir diciendo la historia oficial. Yo voy a decir, dicen que fue Juan Díaz, pero no está comprobado. A mí me parece que es un apresurado juicio a la historia que se le hace, acusar a una persona que no hay ningún testimonio documental que lo pueda afirmar. Aquella madrugada del 9 de mayo del 29, mal herido y con su hermanita en brazos, empezó su vía crucis hasta el pueblo del Oro y atravesó aquí, en este preciso lugar, con mucho sufrimiento, el primer alambrado, y por ese camino que bordea el monte, habría de llegar al pueblo. Pocos días antes de la tragedia del Arroyo del Oro, el 28 de abril del año 1929, se recibía la noticia de que la señora Jacinta Correa, esposa del caudillo colorado José Saravia, había sido encontrada muerta en el patio de la estancia La Ternera, y se iniciaba una investigación y posterior juicio plagado de polémicas y hechos muy poco claros. Es muy posible que las muertes acaecidas en los ranchos de los Díaz tuvieran como causa el asesinato por encargo de la estancia La Ternera. Dionisio, estás en el pueblo ya para siempre.